Un buen viernes para todos. Estamos ya a 5 de octubre del 2018. Bienvenidos a la mañana de NTN 24. Soy Ruth del Salto. Vamos a estar durante esta hora y media con la información internacional. Y vamos a hablar de lo que sucede, lo que va a ser noticia este domingo, donde se va a elegir al nuevo presidente de Brasil. Bueno, ya cerraron sus campañas cuando faltan 2 días, como decimos, para estos comicios. Ahí vemos en pantalla, los aspirantes han aprovechado el último debate en televisión para cuestionar la actual polarización que divide al país entre el ultraderechista Jair Bolsonaro, que no asistió a la cita por recomendación médica, y el socialista Fernando Haddad, que reemplaza en esta contienda al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Senadores republicanos y demócratas han redoblado sus esfuerzos a favor y en contra del juez Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Donald Trump para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Kavanaugh fue acusado por varias mujeres de agresión sexual. El inminente voto de confirmación del juez en el Pleno de la Cámara Alta podría darse este sábado. En las últimas horas, el presidente Trump ha vuelto a defender a su nominado. Echar un vistazo a lo que está pasando. Los demócratas han estado tratando de destruir al juez Brett Kavanaugh desde el primer segundo que fue anunciado, y fue anunciado por una simple razón. Es un intelecto increíble, una persona increíble, un talento increíble, ha sido un juez increíble. La revista Time ha hecho homenaje a la víctima de la presunta agresión sexual por parte del juez Brett Kavanaugh. La semana pasada, Christine Blasey Ford, ella dio con pormenores su acusación contra Kavanaugh en una audiencia transmitida por televisión desde la Comisión Judicial del Senado. Pero la portada no es una fotografía de la mujer, sino una ilustración que está rellena de palabras y frases de su testimonio, organizadas en una imagen que da forma al momento en el que ella hizo el juramento para declarar ante los senadores. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia el día de hoy una nueva gira por Asia. Está previsto que el alto funcionario se reúna el domingo con Kim Jong-un. Ambos van a organizar una segunda cumbre con el presidente Donald Trump. Trump ha divulgado en las últimas horas su estrategia contra el terrorismo. Este plan pone énfasis en combatir la ideología del islamismo radical y las acciones del Irán. La Casa Blanca las considera las principales amenazas a los intereses estadounidenses en el mundo. En la estrategia se destaca la importancia de las alianzas multilaterales para combatir estas amenazas. En el estado de Colorado, en Estados Unidos, una mujer ha sido detenida por acosar a 2 mujeres hispanas que hablaban español en un supermercado. La agresora les habría exigido a las migrantes de origen mexicano que hablaran en inglés. En esta grabación se aprecia que las mujeres latinas fueron defendidas por una persona que fue testigo de esta situación. El video ha sido tendencia en redes sociales, en donde cientos de internautas están repudiando este hecho. Do not. I'm calling the cops. You know what? You leave these women alone. Get out. You don't go. You come from a generation. No, I do not. I have respect, and it does not matter. You don't harass people like this. You will lose your temper. All right. You know what? You will lose this. No, you need to. You will. Crece la incertidumbre en Colombia. Ahí se cumplen más de 40 horas sin noticias de el niño Cristo José Contreras. Este pequeño de 5 años fue secuestrado por hombres armados cuando llegaba a su colegio en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Sumida en el más profundo dolor, Diana Arévalo, la mamá de este niño, ha enviado un mensaje clamando por su liberación. Sé que en la inmensidad de Dios y de su poder, yo voy a ver a mi hijo nuevamente y lo voy a abrazar. Porque Dios me ha mostrado siempre su poder y su fuerza. Y doy fe de que sus promesas siempre se cumplen. Este viernes se va a realizar en Caracas, en la capital de Venezuela, una movilización denominada Marcha por la Paz. Ha sido convocada por el oficialismo, por los maduristas. Esta concentración se va a efectuar desde las afueras de la Procuraduría General a partir de las 10 de la mañana hora local. La manifestación en apoyo a Maduro tiene lugar en medio de las protestas de diferentes gremios de trabajadores que persisten en sus protestas debido a la crisis económica que afronta la nación.
Nueva medida a propósito económica que golpea a los venezolanos de parte de Nicolás Maduro. El mandatario ha anunciado que los trabajadores públicos van a comenzar a recibir el pago de sus salarios semanalmente a partir del día de hoy. La decisión del régimen es una nueva estrategia para hacer frente, dice, a la severa crisis económica. Entre tanto, miles de trabajadores de casi todas las instituciones del Estado llevan más de 5 días protestando en todos los estados del país para reclamar estos incrementos salariales. Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condeno a la muerte, ya no doy más. Este ha sido el clamor de quien es el protagonista, noticiosamente hablando, o ha sido protagonista en esta semana, el exmandatario de Perú, Alberto Fujimori, que ha grabado un video desde la clínica donde permanece internado desde el pasado miércoles. Fujimori ha pedido a las autoridades que no lo envíen de regreso a prisión. Para él eso significaría una condena a muerte. Fujimori sufrió una descompensación al enterarse de que la justicia en Perú le anuló el indulto a su condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Nobel Committee. El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para el 2018 a Denis Mukwege y a Nadia Murad por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y conflicto armado. Y este viernes la Academia del Nobel le ha concedido a la activista Yazidi Murad el Premio Nobel de Paz 2018 por arriesgar su propia seguridad para combatir con coraje crímenes de guerra y buscar la justicia para las víctimas. El comité de Oslo hacía así el anuncio sobre los ganadores porque son dos: Murad, una ex esclava del grupo yihadista Estado Islámico, y el congoleño Denis Mukwege, un ginecólogo que cura a las mujeres violadas en República Democrática del Congo, por sus esfuerzos para poner fin, ha dicho la Academia, al uso de violencia sexual como arma de guerra. Los dos habrían sido galardonados con el premio Sájarov, la activista en el año 2016 y el ginecólogo en el 2014. Y este viernes, justamente el día de hoy, se cumple una semana de estos sismos y el maremoto que estremecieron a la isla de Celebes, en Indonesia. Las autoridades han elevado la cifra de fallecidos a 1.571. 2.549 personas resultaron heridas, al menos 1.000 víctimas mortales han sido enterradas ya en fosas comunes. Y en Rusia, al menos 13 personas murieron este viernes luego de un trágico accidente cerca de Moscú. Una van que transportaba 14 pasajeros chocó con un autobús de transporte público. Un hombre de 19 años ha sido el único sobreviviente. Misógino, racista y homofóbico. Calificativos poco cordiales, pero que una parte de la población de Brasil le otorga a Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Este candidato ha sido muy polémico por sus insistentes declaraciones salidas de tono, pero ha aglutinado a favor millones de votos de brasileños, según las últimas encuestas, que dicen sentirse insatisfechos con la inseguridad en el país, con la corrupción de los políticos. Vamos a hablar de este fenómeno electoral de Brasil cuando faltan 2 días para elegir al sucesor de Michel Temer. Hasta hace unos meses no era considerado como una opción viable. Pocos confiaban en él como un político serio, sobre todo porque durante su carrera se le reconoció por frases como la siguiente: "Yo a usted no la violaría porque no se lo merece". Estas controversiales palabras se las dijo a una diputada en 2003 durante un programa de televisión, o como esta otra, pronunciada en 1999. La dictadura debería haber matado a 30.000 personas más, comenzando por el Congreso y el presidente Fernando Henrique Cardoso. Sus posiciones son polémicas incluso sobre la igualdad de género. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que muera en un accidente de coche.
Estos son solo algunos ejemplos que hacen una radiografía sobre quién es Jair Bolsonaro, una figura de por sí polémica, sobre todo desde que se convirtió en el candidato presidencial que hoy por hoy lidera la intención de voto con miras a las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre. En gran parte de la sociedad brasilera rechazan sus políticas. Incluso, la semana pasada, las calles de varias ciudades fueron epicentro de multitudinarias marchas en su contra. Nuestro país ya ha pasado por mucho y ahora, con esta elección, necesitamos luchar para que los ideales de Bolsonaro no sean representados. Hombres, mujeres y niños a ritmo de samba expresaron su inconformismo ante la posibilidad de que a Plan Alto llegue una persona que representa para ellos el fascismo y la extrema derecha. En Salvador de Bahía saludamos a esta hora a Ludmilla Teixeira. Ella es activista por los derechos de las mujeres, una de las fundadoras de la página de Facebook Mujeres Unidas contra Bolsonaro. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Buen día. Muy buenos días. Bueno, hablemos un poco, Ludmilla, por invitarme. Hablemos un poco de este fenómeno electoral en Brasil. El candidato que tiene más opciones hasta el momento ha sido acusado de misógino y racista, pero sin duda alguna es el favorito. Un grupo de mujeres el fin de semana realizó una marcha enorme, multitudinaria, según los medios de comunicación nunca antes vista, en contra de este candidato al que acusan de decir ciertas frases o ser despectivo con las mujeres. ¿Cómo se entiende que esté tan alto en las encuestas mientras muchas personas se sienten ofendidas con sus reflexiones? Una de ellas, por ejemplo, la veíamos, prefiero que mi hijo muera en un accidente antes de saber que es homosexual. Bueno, en primer lugar yo diría que él ha sido un candidato que se ha querido presentar directamente como ayudando a las mujeres. Sin embargo, claramente ha sido racista, misógino y también representa algunas partes de Brasil, lamentablemente. Lo de las encuestas, bueno, yo creo que la gente también tiene que recordar el pasado de los candidatos, el pasado de él en Brasil. Él estuvo apoyando en algún momento la dictadura. Él ha sido una persona que siempre ha sido crítico incluso con la democracia y es por eso que en las dictaduras anteriores él ha sido un abanderado de estas políticas. Y vamos a lo práctico. Si es que el señor Bolsonaro llega a ser el mandatario de Brasil, porque según las últimas encuestas, como decimos, pues está resultando con la más alta intención de voto. ¿Cómo van a ser ustedes, grupos, activistas, grupos sociales, representantes de mujeres que se han sentido ofendidas por el candidato durante esta campaña electoral para establecer una conexión y poder llevar una tranquilidad, una paz, de que no exista estos términos peyorativos quizás, o que él se porte de otra manera? ¿Cómo se lo van a hacer a ustedes saber en el caso de que Bolsonaro, efectivamente, como lo dicen muchas encuestas, pues gane y llegue a la presidencia de Brasil? Pues bien, primeramente nuestro grupo está organizado. Somos más de 4 millones de mujeres de diferentes profesiones, de diferentes ideologías políticas y nosotros básicamente, bueno, sabemos que más allá de las elecciones continuamos unidas y fuertes, independientemente de la persona que gane, porque nosotros queremos hacer la parte femenina que es necesaria también para construir la democracia en Brasil. Es por eso que nosotros estamos promoviendo algunas leyes que están tramitándose ahora mismo en la Cámara, porque es importante también los derechos de las mujeres. Es una realidad de que hay muchos problemas sociales en Brasil hoy en día, pero en el estatuto quizás puede haber una guerra de Troya, como nosotros decimos, pero vamos a continuar luchando por los derechos humanos, los derechos de las mujeres que quizás son discriminadas o que tienen un concepto bastante deshumano. Es por eso que nosotros, más allá de todas esas cosas, luchamos a través de la ley brasilera y estamos promoviendo iniciativas en donde haya una sociedad en la que
sea necesario reconocer el trabajo de las mujeres, el rol de las mujeres, para que haya una calidad de vida también para ellas. Pero hay que decir las cosas por su nombre, y la candidatura de Jair Bolsonaro es una candidatura que afecta toda la sociedad, es fascista, y que actualmente Brasil lo que necesita es unión, y en realidad él se distancia mucho de todas las cosas que necesita el país ahora mismo. Ahora, bueno, yo sobre la candidatura de Bolsonaro creo que es la más radical en contra de los derechos civiles. Y la gente es todo lo contrario a los derechos humanos, así que no es bueno para las mujeres, tampoco para las comunidades es realmente un peligro para la comunidad negra también. Ha trascendido algunas cosas a partir de este ataque que recibió el candidato Jair Bolsonaro en un acto de campaña. ¿Cuál podría ser la razón o lo que motivó a este hombre? ¿Qué dicen los medios de comunicación en Brasil? La imagen era realmente impactante. Él estaba en un mitin político y fue atacado con un cuchillo. Estuvo incluso hospitalizado, fue sometido a algunas cirugías. Todo esto sucede en medio de un ambiente revuelto, como usted dice, donde Brasil lo único que quiere es la paz, lograr un respeto a nivel general, no solo de ideología política, sino de cuestiones de género, de oportunidades a personas homosexuales, a personas afroamericanas. ¿Qué pudo haber pasado en este ataque? ¿Cómo lo vieron ustedes como activistas? Bueno, primeramente nosotros hacemos parte de esta discusión y rechazamos, repudiamos totalmente el ataque violento que sufrió él, pero también cualquier acto violento en contra de cualquier candidato. Y sobre el motivo, bueno, las autoridades dicen que están investigando este crimen y claramente las autoridades y la policía brasileña tienen que encargarse, y creo que las personas que están involucradas en esto sean juzgados conforme a la ley vigente. Es por eso que, bueno, respecto al ser atacado, yo creo que es un ataque en contra de la democracia, de alguna forma también. Pero bueno, es importante tener en cuenta que él también promovió muchos discursos racistas. Él habló diciendo que tenían que morir personas negras, las personas negras, y también promovió el odio en contra de las minorías en las favelas. Así que esas minorías, de alguna forma, nosotros de alguna forma no podemos estar de acuerdo con esas políticas. Y si él va a gobernar para una mayoría, pues en realidad está muy mal, porque él debe gobernar para todos. Él sabe que toda la población brasileña tiene una diversidad étnica muy grande, personas de diferentes razas, colores, religiones y culturas. Es por eso que nosotros tenemos una fuerza de una cultura afroamericana, y es por eso que nosotros no podemos aceptar el odio ni la intolerancia religiosa. Así es, vamos a agradecer a Ludmilla Teixeira. Ella es una de las fundadoras de la página de Facebook Mujeres Unidas, un movimiento contra el candidato Jair Bolsonaro. Gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Que desea lo mejor para su país. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí, por haberme invitado. Quería resaltar una última cosa, y es que es un tiempo trascendental y somos muchas mujeres que estamos detrás de todo esto, y esperamos que nuestra voz sea llevada a lo largo del mundo, porque no toleramos el fascismo. La historia de Brasil nos muestra cuán peligrosos son los fascistas para la humanidad, y por eso están volviendo. Muchas gracias a ustedes. El próximo 18 de octubre se cumplen 6 meses ya desde que estalló en Nicaragua una ola de protestas antigubernamentales en contra del régimen de Daniel Ortega. Miles de ciudadanos han salido a la calle a pedir la renuncia del jefe de Estado. Sin embargo, estas manifestaciones han sido reprimidas por las fuerzas del Estado, grupos paramilitares afines al sandinismo. Los muertos ya se cuentan por cientos. Algunas organizaciones no gubernamentales señalan que son cerca de 481 las personas fallecidas en el contexto de la violencia en el país centroamericano. Todo lo anterior, mientras el régimen sandinista niega ser responsable de estas muertes, tampoco reconoce como suyos los grupos paramilitares y desconoce tener presos políticos.
Y desde hace 40 años, cuando día a día crecía la presión exigiendo la salida del entonces presidente Anastasio Somoza, las calles de Nicaragua no habían sido testigos de una ola de protestas, de manifestaciones como las que actualmente sacuden a este país centroamericano desde abril pasado. Vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios en Washington a Patricia Amanda Orozco. Ella es periodista investigativa nicaragüense. Un gusto tenerte, Patricia, aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias y buenos días a toda la gran audiencia que ustedes tienen en toda la región. No, Patricia, gracias por estar aquí. Ya se cumplen casi 6 meses de estas protestas, de una violencia que no ha hecho sino aumentar a medida de las horas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, al que también ha acusado de recurrir a grupos parapoliciales para tratar de acabar con esta revuelta. La pregunta aquí es, después de todo lo analizado, todas las pruebas que han presentado quienes han sido callados o han sido detenidos por expresar su disgusto con el gobierno de Daniel Ortega, ¿hay una solución cuando ya han transcurrido 6 meses? ¿Cuál sería esta? Yo creo que es importante mencionar una gran diferencia. Hace 40 años... Anastasio Somoza tenía un ejército y luchaba la guerrilla contra el ejército de Anastasio Somoza con las armas en la mano. Hoy la situación es diferente. Encontramos a un pueblo con las manos, cívico, con una disposición y una voluntad cívica enfrentada a un ejército, a una policía que están afines al gobierno de Ortega. Esa es la gran diferencia y yo creo que hay que señalarla, yo creo que hay que decirla, yo creo que hay que mostrarla, porque lo que se está concurriendo es al asesinato de la gente. Casi 500 personas han fallecido, miles de personas han sido heridas, otras miles están desaparecidas y otro montón están siendo injustamente pasados por la vía jurídica sin que se logre justicia en Nicaragua. Claro, eso en cuanto a la parte social, que es lo más importante, Patricia, pero el aspecto económico en Nicaragua también está muy afectado. Más de 5 meses, ya casi 6 de protestas. El gobierno de Nicaragua estima, al menos han dado estas cifras, las pérdidas derivadas de la crisis sociopolítica que inició en abril, que ascienden a más de 1.180 millones de dólares. Esto según un informe que ha sido realizado por el Ministerio de Hacienda. El país ha dejado de ingresar unos 525 millones en dólares en el sector de transporte, también 231 millones de dólares relacionados con la industria turística, una actividad que generó unos ingresos más de 700 millones de dólares el año pasado, cuando todo estaba en relativa calma. 347.000 empleos se han perdido en Nicaragua durante todo este tiempo. Esta es una afectación económica no vista desde hace 4 décadas y de no encontrarse una solución, la crisis política que vive el país en el curso de este año se pasa, dicen muchos economistas, a una proyección de una contracción de la economía. Efectivamente, lo que hay que destacar es la cantidad de gente que ha perdido su puesto de trabajo. Mucha gente que ha migrado no solo lo ha hecho por las crisis políticas, también se ha ido del país hacia Costa Rica, sobre todo porque no encuentran alternativa para trabajar, para vivir, para sostener a su familia. Y eso poco es visibilizado por el gobierno. Yo no estaría tan pegada a las cifras económicas. Ciertamente hay una crisis económica derivada de la crisis sociopolítica, pero hay que pensar en la gente también que ha dejado de tener un empleo, que está en la calle o que ha tenido que irse a otros países, entre ellos Costa Rica. Patricia, vamos a agradecerte por haber estado aquí en la mañana de NTN 24. Ella es periodista investigativa nicaragüense. Nos ha acompañado a esta hora desde nuestros estudios en Washington. Patricia Amanda Orozco, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta posibilidad de conversar con la gente en la región. Gracias a TN 24. Buenos días. Un buen día. Vamos a hablar ahora del contundente rechazo a una posible nueva constitución en Venezuela que ha sido impulsada por la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea de Maduro. Legisladores partidarios al gobierno estarían detrás de esta propuesta que buscaría controlar a más ciudadanos, eliminando el uso de la propiedad privada.
María Corina Machado, la líder del movimiento 20 Venezuela, hizo un llamado a los venezolanos para que no participen en un referéndum que está previsto para darle paso a esta nueva constitución. El tema lo tiene a esta hora desde Caracas Oliver Fernández, nuestro periodista en Venezuela. Oliver, un buen viernes para ti. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, el documento, aunque no es oficial, sí se dejó filtrar a través de las redes sociales y este documento acaba justamente con la propiedad privada en Venezuela. Habla solo de la propiedad colectiva y la propiedad social y de la propiedad particular. Esta propiedad particular solo se refiere al consumo y al uso y por supuesto ha encendido las alarmas de los venezolanos y también de los políticos. La exdiputada María Corina Machado ha dicho o ha llamado a los venezolanos a no participar en un posible referendo que pueda convocar la Asamblea Nacional Constituyente, que también sabemos que ha sido calificada como de ilegal. Esto, por supuesto, Ruth, ha traído como consecuencia las críticas de tanto juristas de oposición hacia los juristas del gobierno de Nicolás Maduro que supuestamente pretenden imponer esta nueva constitución. Sin embargo, como les decía, la exdiputada María Corina Machado le ha dicho a los venezolanos que no participen en este posible referendo que supuestamente es una trampa que viene directamente desde La Habana, Cuba. Vamos a verlo. No es una constituyente, no es una constitución. No es un referéndum, es una trampa montada en La Habana para bajar la presión por el quiebre, es apaciguamiento puro para darle oxígeno a Maduro. No caemos en más trampas. Nuestra respuesta, desconocimiento y desobediencia total. Ruth, por otra parte, para hoy se tiene previsto que los trabajadores marchen hasta la Inspectoría del Trabajo en Caracas y también lo harán en las diferentes inspectorías en todo el país para de alguna manera exhortar al gobierno de Nicolás Maduro que respete el sueldo y salario de todos los trabajadores en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por ese reporte desde Caracas. En México, las agresiones, los asesinatos contra activistas y defensores de derechos humanos siguen en incremento. La Comisión de Derechos Humanos ha reportado 36 asesinatos en los últimos 6 años. Los activistas están pidiendo al próximo gobierno, que empieza el 1 de diciembre, el de Manuel López Obrador, un mayor compromiso para frenar la violencia en la nación. Julio Sánchez, nuestro periodista en Ciudad de México, tiene el reporte a esta hora. Julio. Gracias, muy buenos días. Así es, una nueva alerta ha lanzado la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violencia y las agresiones que están sufriendo los activistas y defensores de los derechos humanos en nuestro país. Ha presentado un estudio en el que relata, entre otras cosas, la preocupación sobre la omisión que existe entre autoridades locales y las propias defensorías de derechos humanos a nivel estatal. Vamos a conocer juntos los detalles en el siguiente informe. En los últimos 6 años, en México fueron asesinados 36 defensores de derechos humanos y la Comisión Nacional asegura que es una situación preocupante debido a que se alertó con anticipación sobre diversas amenazas, pero poco se atendió a nivel local. Chihuahua, Guerrero y Oaxaca ocupan los 3 primeros lugares de homicidios de personas defensoras con 13, 6 y 5 casos respectivamente. O sea, es una situación de preocupación. Desde el año 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó la Recomendación General dirigida a los estados del país. Hoy, 2 años después, el balance es negativo sobre el desempeño tanto de autoridades como de las propias defensorías de derechos humanos. Las comisiones locales tienen que hacer su chamba y parece que no lo están haciendo, ¿no? Y esto le resta impacto a los instrumentos de la CNDH. La falta de coordinación entre los 3 niveles de gobierno está provocando un desperdicio de recursos. Lo más grave es que a pesar de los esfuerzos, las agresiones y asesinatos contra los activistas siguen presentándose. En un país que quiere ser democrático, esta situación resulta intolerable. Y además es una contradicción dado el nivel de recursos, tanto públicos como de cooperación internacional, que se le ha puesto al tema de protección de personas defensoras de derechos humanos. Más de 30 activistas asesinados en el actual sexenio, cifra que según la comisión pudo evitarse de haber atendido las recomendaciones en tiempo y forma. Más de 30 activistas fueron asesinados en el último sexenio, según tiene documentada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y por eso también se hace un llamado importante al gobierno que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a que fije en su agenda
el de la promoción y garantizar el respeto a los derechos humanos en nuestro país, sobre todo el de reconocer la labor que hacen los activistas en México. Es la información que tenemos esta mañana. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Julio, gracias. Un buen día, un buen viernes para ti. Paso a los anuncios comerciales aquí en la mañana de NTN 24. Antes, la imagen de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que también se divierte en África, donde realiza su visita. La primera dama ha alimentado con un biberón gigante a elefantes huérfanos criados en un famoso centro de acogida en Nairobi. La primera actividad de su visita a Kenia. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más noticias internacionales para ustedes aquí en la mañana de NTN 24. Sin darle la cara a los familiares del diputado venezolano Juan Requesens y sin respetar el debido proceso en el caso del parlamentario encarcelado desde hace 2 meses, el régimen madurista intenta lavarse las manos ante la comunidad internacional. ¿Por qué? En plena sesión de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el representante de Venezuela ha presentado unas fotografías en las que aparece el diputado opositor preso, detenido por su presunta implicación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Ahí en estas imágenes, ¿qué es lo que pasa? No habían sido conocidas antes. El político aparece haciendo ejercicios en las afueras del recinto penitenciario, recibiendo libros, visitas de sus familiares y momentos de esparcimiento con demás reclusos. En contraste, su familia dice que lleva casi 2 meses desde su detención sin ver a Requesens. Asegura que ha sido víctima de aislamientos, de tratos inhumanos y degradantes. En conversación con La Tarde de NTN 24, Rafaela Requesens, la hermana de este político detenido, denunció que está secuestrado por el SEBIN y reiteró las versiones de torturas que dice la familia haber dentro de este centro penitenciario en su contra. Es que nosotros 58 días tras las rejas, violando su inmunidad parlamentaria, fue detenido por su presunta implicación en el atentado con explosivos al presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Es el diputado opositor venezolano Juan Requesens, preso del régimen de Nicolás Maduro hace casi 2 meses. La única vez que han podido verlo sus padres fue en custodia y acompañados por agentes de inteligencia del régimen bolivariano. Mi mamá y mi papá lo pudieron ver al día 44. Mi papá dijo que lo veía bien, pero siendo el médico, claro, saben que simplemente viéndolo no pueden saber realmente cómo está. Aparte, ese momento o esa oportunidad que tuvieron para hablar con Juan fue con 2 funcionarios del SEBIN, fue una conversación grabada. En repetidas ocasiones los familiares han denunciado que el parlamentario ha sido víctima de tortura, aislamiento, tratos inhumanos y degradantes. Cuando fue secuestrado de su casa, violando la propiedad privada, porque cuando nos llevaron ya estaban dentro del edificio, estaban en el estacionamiento, violando su inmunidad parlamentaria. Después de 120 horas fue que Juan pudo tener acceso a su abogado y habló con él minutos antes de su presentación, violando su libertad y violando una serie de derechos fundamentales de cualquier ser humano. Pese a las denuncias de los familiares por la violación a los derechos humanos del legislador, en plena sesión de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el representante de Venezuela presentó fotografías en las que aparece el parlamentario opositor en las instalaciones del SEBIN en aparentes buenas condiciones. Se encuentra en el SEBIN, ustedes pueden ver allí cómo se permite y se garantiza las condiciones de esparcimiento, de visita familiar. Por lo tanto, este régimen piensa que demostrando mostrando fotos o videos, quizás se vayan a calmar un poco las aguas y nosotros como familia estemos más tranquilos viendo que Juan hace ejercicio, que está leyendo. Es que estar preso no importa las fotos o los videos que muestren, estar preso no es una opción para el venezolano que está luchando por un cambio, y menos para Juan, que no ha hecho nada y que hoy es inocente y está siendo culpado por algo que no tiene sentido.
Tras ver la exposición de diapositivas, organizaciones defensoras de derechos humanos levantaron su voz de protesta. Porque no se trata de fotos, no se trata si las fotos eran inéditas o no, aquí se trata de un asunto de fondo en donde se habla de un diputado, en donde anteriormente también es exhibido públicamente luego de haber sido víctima de actos inhumanos, crueles y degradantes, en donde su ropa se ve llena de heces y posteriormente se ve que está siendo forzado a hacer una declaración en su contra. Hay que recordar que cualquier confesión bajo coacción no tiene ningún tipo de validación. No es la primera vez que la familia de Requesens tiene que salir a desestimar imágenes difundidas por el gobierno venezolano. 3 días después de la captura, el madurismo difundió un video en el que se escucha al político confesar que ayudó a ingresar al país a uno de los organizadores del ataque contra Maduro, un material que la oposición denunció que se obtuvo por coacción y motivó a que la defensa del legislador pidiera una prueba toxicológica. Quienes nos están escuchando sepan que a pesar de los golpes y de que uno llore, incluso los venezolanos seguimos firmes, porque si hay algo que queremos es la libertad y la democracia, y ni siquiera pensando en nuestra generación, sino en las próximas, que no tengan que vivir lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado venezolano que permitan la visita de una delegación de este organismo a las cárceles del país. El comisionado de la CIDH, Joel Hernández García, ha señalado que la comisión debería asistir a los centros penitenciarios para verificar que en Venezuela se garanticen los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad. Esta noticia pues se conoce luego de que representantes del gobierno venezolano ante la CIDH afirmaran que lo que estábamos viendo es que el parlamentario Juan Requesens ha recibido mucha atención médica, se encuentra recluido ahí en el helicoide, en esta cárcel, y que es mentira lo que dicen sus familiares de que lo tienen en aislamiento. Justamente el próximo domingo los brasileños están convocados a las urnas. Van a elegir al sucesor del presidente Michel Temer. Los aspirantes han aprovechado el último debate en televisión de este jueves, anoche, justamente para cuestionar la actual polarización que divide al país entre Jair Bolsonaro, que no asistió a esta cita por recomendación médica, y el socialista Fernando Haddad. Brasil cerró campañas electorales el jueves con un último debate televisado rumbo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. En los estudios de TV Globo se presentaron 7 candidatos, incluyendo a Fernando Haddad del izquierdista Partido de los Trabajadores. Su principal rival, el derechista Jair Bolsonaro, no pudo participar ya que se recupera de un ataque con cuchillo que sufrió el 6 de septiembre durante un acto de campaña, pero logró un protagonismo inédito con una entrevista televisiva para la cadena Record que se transmitió de manera simultánea al debate. Desde su casa en Río de Janeiro, Bolsonaro cargó con fuerza contra el Partido de los Trabajadores del encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El candidato también apostó su campaña a las redes sociales, que lo han colocado como favorito en la contienda con 35% de las intenciones de voto frente al 22% de Haddad, según el sondeo de Datafolia difundido antes del debate. En las calles de Brasil se perciben los últimos efectos de una campaña que estuvo dominada por la incertidumbre. Es difícil la elección para mí como electora. Todavía no tengo buenos prospectos para las elecciones del domingo. Parece que va a ser una disputa más cerrada, donde el vencedor tendrá poca diferencia del candidato que no va a ser electo. Brasil celebraría una segunda vuelta electoral el 28 de octubre. Vamos a revisar inmediatamente lo que es noticia en la Unión Americana y hablamos sobre estas denuncias sobre la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en el continente americano. Van a ser parte de la audiencia del día de hoy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH va a analizar los testimonios de quienes han tenido que hacer frente a esta crisis regional. Saludamos a Alejandro Rincón desde Boulder, nuestro enviado especial a Colorado, con el reporte. Alejandro, adelante. Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas, 7 de la mañana, 44 minutos, hora local en Boulder, Colorado. Volvemos a conectarnos con ustedes en este seguimiento juicioso que el Canal de las Américas ha hecho del periodo número 169 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este viernes vuelve a poner su centro de atención en Venezuela. Por iniciativa propia, la CIDH ha convocado a un conjunto de organizaciones que en este caso en particular han estado en el centro de atención de todo el gran
gran volumen de migrantes y refugiados venezolanos, a la luz de argumentos que preocupan enormemente a toda la región. Recuerden, recientemente la Organización de Naciones Unidas aseguró que por lo menos 2.300.000 personas han tenido que huir de territorio venezolano por cuenta de la crisis humanitaria que sucede allí ahora mismo. Las organizaciones que en distintos puntos del continente, en particular en Colombia, Ecuador y algunos otros países de la región, han venido aquí, se han dado cita en la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder, de forma tal que puedan dar su testimonio a los comisionados para que ellos conozcan de primera mano cómo esta crisis humanitaria atenta directamente contra los derechos humanos de los venezolanos y, consecuentemente, se espera también que después de estos testimonios la Comisión entregue algunas recomendaciones. Ojo, el dato clave, el Estado venezolano no va a estar presente. NTN 24 tiene algunas de las declaraciones de una de las organizaciones que participará en la sesión de este viernes. La crisis humanitaria en Venezuela es importante, la falta de acceso a alimentos, la falta de acceso a medicamentos son situaciones que se están viviendo en el país, que han sido denunciadas no solamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino en otros organismos internacionales de integración. Y la idea es que el Estado venezolano admita la existencia de esta crisis y pida la cooperación internacional para que pueda ser paliada única y exclusivamente en el beneficio de los ciudadanos. Por supuesto que la iniciativa de la Comisión Interamericana es una iniciativa loable porque permite aumentar los controles en relación a los temas de derechos humanos y esa labor de Contraloría. El concepto que entregue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será de suma importancia para el futuro, de forma tal que las organizaciones que estén allí respaldando a los refugiados y migrantes venezolanos sabrán qué tipo de voz de apoyo van a recibir de parte de la Comisión. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Nos vamos a la capital estadounidense, donde activistas y algunos legisladores aseguran que van a seguir manifestándose con cantos, con discursos, hasta el momento de la votación de la nominación de Brett Kavanaugh. Va a realizarse este sábado. La manifestación llega después de que los republicanos del Comité Judicial del Senado aseguraron justamente que el FBI no ha encontrado indicios de supuestos abusos de estos que ha sido acusado el nominado del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Emiliana Molina desde Washington tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son al menos 95 senadores que han dicho si votarán a favor o en contra de Brett Kavanaugh. En las últimas horas se convirtieron en 96, pues 5 de los legisladores claves que estaban indecisos en cuanto a su voto, ya una de ellas ha decidido que votará en contra. Esta es Heidi Heitkamp, una demócrata. Pero por otro lado hay 2 republicanos que han de cierta manera dicho que votarán a favor de Brett Kavanaugh. Estos son Susan Collins, una republicana, y Jeff Flake, también otro republicano. Ambos han dicho que este informe que presentó el FBI es bastante completo, lo cual da mucho que pensar y deja de cierta manera dicho que estos se están inclinando para votar a favor de Brett Kavanaugh. Recordemos que Jeff Flake fue precisamente el senador que pidió que se llevara a cabo esta investigación por parte del FBI antes de que él tomara una decisión de si confirmaría a Kavanaugh al Tribunal Supremo o no. Por su parte, la Casa Blanca ha dicho que se siente bastante segura de que estos senadores van a confirmar a Brett Kavanaugh. No hay ninguna oportunidad en el mundo, no hay forma de que nos asusten con cumplir con nuestro deber. No me importa cuántos miembros tengan esas posiciones, no me importa tampoco cuántas personas estén intentando sabotear esto, pero quiero ser claro, no seremos intimidados por esta gente. Yo pienso que esto es muy lamentable y muestra de que no tiene empatía por los sobrevivientes de acoso sexual, y el presidente también se ha pronunciado de forma negativa sobre esto, así que estoy muy disgustada. Ustedes no tienen que leer todo lo que la doctora Ford dijo, refiriéndose a lo desagradable y vicioso, a esos ataques. No queremos mentiras, por supuesto, sino que queremos que la democracia vaya adelante. Incluso Donald Trump ha mostrado que ni siquiera él se ha regulado. Es el primer ejemplo de que, a pesar de que la política continúa y que continuamos con nuestros colegas luchando en contra de esto, y que no hay excepciones para ellos prácticamente.
Los republicanos han dicho que este informe del FBI es bastante completo, pero los demócratas aún están en desacuerdo con estos republicanos y aseguran que sienten que de cierta manera la investigación del FBI se vio limitada, posiblemente por la Casa Blanca. A lo largo de esta jornada también hemos visto decenas de manifestantes a favor y en contra de Brett Kavanaugh en el Congreso. Incluso el día de ayer, decenas de manifestantes fueron arrestados en el edificio de Hart. También se han manifestado en contra del proceso y de cómo estos legisladores han manejado la situación de revelar información sobre el informe del FBI, pues los senadores han sido los únicos que han podido ver este informe uno por uno, tomándose turnos. Cada uno tiene al menos una hora para verlo y estos senadores no pueden ingresar a la sala donde está este informe en el sótano del Congreso con un celular. Tampoco pueden salir con las notas que han tomado sobre el informe y tienen muchas restricciones de cómo pueden compartirlo tanto con sus colegas como con los medios de comunicación. Pero hasta el momento se espera que Brett Kavanaugh posiblemente sea confirmado este sábado. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Un buen viernes para ti. Vamos a hablar ahora de un caso estremecedor en Florida. La arquidiócesis de Miami está en la mira de las autoridades. Un gran jurado en Pensilvania va a determinar que 1000 niños, hayan sido abusados sexualmente desde los años 40. Ya nuestra periodista en Florida, Paola Serna, tiene la noticia. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A raíz de estos escándalos, la fiscal estatal Pam Bondi ha decidido iniciar esta investigación criminal en contra de sacerdotes que hubieran o que estuvieran involucrados con algún tipo de violación en contra de menores de edad. Ya por lo menos han sido 15 personas que se acercaron para dar sus testimonios, presuntas víctimas de sacerdotes que durante años abusaron de infantes. Y esta es una investigación que se llevó a cabo a nivel federal y fue trasladada por parte de la Fiscalía Estatal aquí a la Florida. La Arquidiócesis de Miami respondió también a la conferencia de prensa que dio ayer la Fiscalía, asegurando que están dispuestos a recopilar cualquier tipo de información e incluso han hecho un llamado a la comunidad, particularmente del condado Miami-Dade, para que cualquier información que tengan sobre presuntos abusos sexuales cometidos por alguno de sus sacerdotes, pues la den a conocer también a la arquidiócesis y por supuesto la Fiscalía ha hecho este llamado para que todas las víctimas reporten cualquier incidente que hayan tenido en cualquier época. También les comento que aquí en el estado de la Florida se calcula que hay alrededor de 2 millones de católicos, muchos también radican en el sur de la Florida, por lo que esta investigación ha generado nuevamente un gran revuelo entre los fieles católicos de esta región del país. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Continúen ustedes con más información. Muy buenos días. Buen día, Paola. Buen día para ti en Florida. Gracias por ese reporte. Paso a comerciales y vamos a hablar de Francia antes de que ha abierto una investigación tras la desaparición del presidente de Interpol, el chino Hongwei Meng. Su familia dice que no ha tenido noticias desde que viajó a China a finales de septiembre. Fue su esposa quien informó sobre su desaparición a las autoridades francesas. La Interpol es esta organización internacional de policía criminal, es la mayor organización policial de orden internacional, 192 países miembros y fue fundada en 1923. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Mañana de NTN 24. En este viernes, comienzo de fin de semana, vamos a revisar la agenda informativa del mundo. Justamente el día de hoy, la Academia del Nobel le ha concedido a la activista yazidí Nadia Murad el Premio Nobel de Paz 2018 por arriesgar su propia seguridad para combatir con coraje crímenes de guerra y buscar la justicia de las víctimas. El Comité de Oslo hizo el anuncio esta mañana sobre los ganadores. Son dos: Murad, por una parte, una ex esclava del grupo yihadista Estado Islámico, y el congoleño Denis Mukwege, un ginecólogo que cura a las mujeres violadas en República Democrática del Congo, por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra. Tanto Murad como Mukwege
han sido ya galardonados con el premio Nobel, con el premio Sájarov, como activistas en el año 2016 y en el año 2014 respectivamente. El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para 2008 a Denis Mukwege y a Nadia Murad por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y conflicto armado. Senadores republicanos y demócratas redoblan sus esfuerzos a favor y en contra del juez Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Donald Trump para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ya Kavanaugh fue acusado por varias mujeres de agresión sexual. El voto de confirmación del juez en el Pleno de la Cámara Alta podría darse este sábado. En las últimas horas, el presidente Trump ha vuelto a defender a su nominado. Echar un vistazo a lo que está pasando. Los demócratas han estado tratando de destruir al juez Brett Kavanaugh desde el primer segundo que fue anunciado, y fue anunciado por una simple razón. Es un intelecto increíble, una persona increíble, un talento increíble, ha sido un juez increíble. Y la revista Time ha hecho un homenaje a la víctima de presunta agresión sexual por parte de este juez, de Brett Kavanaugh. La semana pasada, Christine Blasey Ford detalló su acusación contra Kavanaugh en una audiencia transmitida por televisión desde la Comisión Jurídica o Comisión Judicial del Senado. La portada no es una fotografía de la mujer, sino es una ilustración con palabras y frases de su testimonio, organizadas en una imagen sorprendente que da forma al momento en el que ella justamente toma juramento para declarar ante los senadores. En el estado de Colorado, en Estados Unidos, una mujer fue detenida por acosar a dos hispanas que estaban hablando en español en un supermercado. La agresora les habría exigido a las inmigrantes de origen mexicano que hablaran en inglés. En esta grabación, ahí se veían las mujeres latinas que fueron defendidas por una persona que fue testigo de esta situación. El video ha sido tendencia en redes sociales, ahí cientos de internautas están repudiando el hecho. Do not. I'm calling the cops. You know what? You leave these women alone. Get out. You don't go. You come from a generation. No, I do not. I have respect, and it does not matter. You don't harass people like this. You will lose your temper. All right. You know what? You will lose this. Te voy a abrazar. Bueno, y crece la incertidumbre en Colombia, donde se cumplen más de 40 horas sin noticias del niño Cristo José Contreras, este pequeño de 5 años que fue secuestrado por hombres armados cuando llegaba a su colegio en el departamento del norte del Santander, fronterizo con Venezuela. La mamá, sumida en un dolor profundo, ella se llama Diana Arévalo, envió un mensaje clamando por su liberación. Sé que en la inmensidad de Dios y de su poder, yo voy a ver a mi hijo nuevamente y lo voy a abrazar. Porque Dios me ha mostrado siempre su poder y su fuerza. Y doy fe de que sus promesas siempre se cumplen. Hoy se cumple una semana del terremoto y posterior tsunami que azotó la isla de Celebes en Indonesia. Las autoridades han dado una nueva cifra de muertos, 1.571. También han mencionado que hay 2.549 heridos y al menos 1.000 víctimas mortales han sido enterradas ya en fosas comunes. Hablamos de la familia presidencial en Estados Unidos. Sigue siendo blanco de críticas. Ahora, un editorial del diario The Guardian ha puesto en la mira a la primera dama. El texto critica fuertemente el que Melania Trump haya viajado a África a enseñar valores y a promover el bienestar de los niños cuando en su país los menores, según el escrito, quizás son los que más sufren. El editorial pone en evidencia el drama de los niños migrantes que son separados a la fuerza de sus familiares con la política tolerancia cero, la falta de educación a los niños y también de una política de control de armas para prevenir los tiroteos en las escuelas del país. Hablamos sobre este tema. En Los Ángeles nos acompaña esta hora Sandra Cordero. Ella es analista política demócrata. Señora Cordero, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la mañana.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Ahí se la ha visto durante todos estos días a Melania Trump promoviendo el derecho de los niños en África, y lo que cuestiona este diario y muchos otros también en la región, en América, dicen que miles de niños, hijos de migrantes en Estados Unidos, son separados de sus padres por las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump. Y aquí hay una palabra, dicen esto es contradictorio. Sí, totalmente. La visita a África en realidad no tiene mucha profundidad, dado que las políticas de inmigración y las políticas en general hacia los niños de esa administración no le sirven ni a los niños ni a las familias. Entonces, ni está anunciando ninguna política en el África, ni le está ayudando a los niños acá en los Estados Unidos o los niños inmigrantes que vienen acá. Ahora, también muchos se preguntan por qué la primera dama ha escogido un continente que ha sido minimizado, ha sido criticado por su esposo cuando se refería a muchos países de África, a países como Haití también de este otro lado, y decía estos son unos lugares detestables, y lo decía con una palabra insultante. De pronto se la ve a Melania Trump, ella por supuesto no perdiendo su glamour que siempre la acompaña, en una gira tomándose fotografías muy cercana, al menos eso es lo que trata de mostrarse muy cercana a los niños. También la veíamos hace un momento alimentando a elefantes bebés. ¿Por qué escoger este continente africano para esta gira en solitario? Yo creo que esa visita demuestra que esta administración, como en muchos instantes, no tiene ningún sentido o ninguna estrategia general. Es una visita porque sí, porque le nació y dice que es para anunciar algo, para mirar programas de política, para ayudarle al continente, pero en realidad la administración en sus políticas no ha mostrado que este continente tiene ninguna importancia para ellos. Todavía tienen muchas vacancias claves que no han llenado y ya llevan 2 años abiertas. De nuevo no han anunciado ninguna política nueva y no tiene ningún significado para esta administración, solamente me parece que es un viaje como para que ella levante su imagen, pero no tiene nada que ver con las políticas del presidente ni de la administración. Y aquí lo que sí hay es una coincidencia que muchos medios de comunicación citan en cuanto a las fechas. La salida de Melania Trump de Estados Unidos yéndose a su gira coincidió con la publicación del libro de Stormy Daniels, esa actriz pornográfica, actriz porno que asegura haber mantenido un romance con el presidente Trump. Esta semana justamente lanzó su libro en donde dice, pues afirma muchas verdades sobre el presidente. ¿Usted cree que tiene relación lo uno con lo otro? Sí, un poco. Muchas cosas que hace esta administración son hacia el público y tiene mucho que ver con su imagen y poco que ver con la profundidad. Entonces es un poco para distraer, que a ella esta publicación es muy humillante y humillante hacia la relación que tienen los dos, pero es un poco de una distracción que no tiene profundidad y de nuevo no explica nada ni está anunciando nada. Entonces es como muchas cosas de ellos, es para tomarse fotos y una imagen y ya, no tiene ninguna ramificación para el continente ni para nuestras relaciones con estos países. Sandra, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Analista política demócrata Sandra Cordero ha estado dedicándonos unos minutos para hablar de la gira que realiza en África la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que ha sido duramente criticada por algunos medios de comunicación. Gracias. Gracias. Aquí hacemos un corte en la mañana, pero antes hablamos del actor estadounidense Ben Affleck. Ha ingresado recientemente en una clínica de desintoxicación. Anunció que ya está completamente rehabilitado de su adicción al alcohol. En un mensaje a través de su perfil en Instagram, de su cuenta en Instagram, el protagonista de películas como Armagedón aseguró que ya ha completado el tratamiento y agradeció el apoyo de su familia y de sus amigos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana.
Revisamos lo que es noticia en el continente europeo con grandes honores. Francia ha despedido a uno de sus artistas más representativos, el cantautor Charles Aznavour. El presidente Emmanuel Macron, políticos famosos y seguidores han rendido tributo a este cantante. Saludamos con el tema en París a Diana Jayón. Diana. Compañeros y amables televidentes, reciban un cordial saludo desde París, donde hoy se le ha rendido un sentido homenaje a Charles Aznavour, presidido obviamente por el presidente de la República, Emmanuel Macron, y también su esposa Brigitte. A él han asistido no solamente los amigos y familiares de uno de los cantantes más importantes en la historia de Francia, sino también importantes figuras de la cultura y del ámbito político nacional. El presidente Emmanuel Macron ha destacado todo aquello que hizo de Charles Aznavour un ícono viviente. Como el gran artista que con su muerte da paso a la leyenda, así fue homenajeado hoy en París el gran Charles Aznavour en una ceremonia sobria pero muy emotiva en la que el presidente Emmanuel Macron evocó lo que Aznavour ha representado y seguirá representando para cada uno de los franceses. En cada uno de nuestros corazones continuará su camino, levantándose derecho mientras avanza, con una mano en el bolsillo, con esa media sonrisa suya que conocemos. Así que a través de nosotros, con orgullo, alcanzará el hito de un siglo que no logró ver, nunca nos abandonó, porque en Francia los poetas nunca mueren. Les poètes ne meurent jamais. Amigos, familiares y personalidades de Francia se dieron cita en el Museo de los Invalides para decirle a Charles Aznavour, merci, monsieur. Y es que Charles Aznavour llevó la música francesa no solo a los más grandes escenarios del mundo, sino a lo que se podría denominar el pedestal de la música. Su pasión en el escenario, sus dotes histriónicos convertían cada canción en casi una obra de teatro. Con sus letras, Aznavour le cantó al amor, a la amistad, a las madres, a los amigos y a los años de locura y lugares donde vivió con intensidad mientras se forjaba como el cantante más importante de Francia. Hijo de un músico y una maestra, Aznavour era un autodidacta que disfrutaba de los idiomas. De allí que muchos de sus éxitos fueron canciones en inglés o en español. A pesar de sus innumerables reconocimientos alrededor del mundo, Aznavour mantuvo siempre esa mirada serena que lo caracterizó. Mantuvo la modestia y el contacto con sus raíces. La leyenda de la canción francesa ha muerto, dejando un enorme vacío en los corazones de los amantes de su maravillosa música. Pero a partir de ahora vivirá en cada melodía y acorde que nos recuerde su voz inconfundible, con la que siempre nos quiso llevar, como decía una de sus más famosas canciones, al fin de la tierra. Sin lugar a dudas, el señor Aznavour pasará a la historia como uno de los grandes símbolos de este país por su incalculable aporte a la música y a la cultura en Francia. La información, compañeros, que registramos a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana y feliz viernes en América Latina. Feliz viernes para ti también, Diana. Un gusto haberte escuchado desde París. Hablamos ahora de la primera ministra de Reino Unido, de Theresa May, que anunció que su gobierno planea exigir visas de trabajo a ciudadanos de la Unión Europea, esto una vez que se produzca el Brexit. Distintos gremios han reaccionado a las palabras de May, alertando sobre el efecto negativo que podría tener esta medida migratoria en sectores como el turismo, como la salud y la educación. El tema lo tiene en Londres Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Ruth y estimados televidentes de la mañana? Después del anuncio de Theresa May en el Congreso Anual del Partido Conservador de que a partir del próximo año, una vez se produzca el Brexit, los ciudadanos europeos que deseen trabajar en Reino Unido tendrán que gestionar una visa de trabajo. Estamos hablando de los nuevos que van a llegar, no los que ya se encuentran aquí. Y esto ha causado preocupación, porque en realidad si uno va, por ejemplo, a un hospital, muchos de los médicos, sobre todo las enfermeras, son europeos, españoles, por ejemplo. En muchas escuelas de Reino Unido también hay muchos ciudadanos europeos trabajando y también en los que recogen los frutos, las cosechas, por ejemplo, vienen de Rumania, de Bulgaria. Reino Unido
quiere entonces solo motivar a que quienes vengan a trabajar aquí pues tengan un alto nivel profesional. Pero obtener una visa, digamos siendo médico o ingeniero, no es nada fácil. Veamos lo que dice Julián Chávez, un abogado experto en inmigración. El anuncio hecho esta semana por la Home Office es que eventualmente a partir de marzo del próximo año los ciudadanos europeos tendrán que aplicar por visas de trabajo, lo que se llaman los High Skill Migrant Program. Esta es una visa muy compleja donde el empleador que desee contratar los servicios de un ciudadano europeo deberá registrarse ante la Home Office. Adicionalmente a eso hay unos requisitos y un test market que la empresa tiene que buscar dentro del mercado local si esas habilidades de ese trabajador no están localmente y solamente podrían hacerlo los ciudadanos europeos para cumplir con esa, digamos, falta de skills de trabajadores en este país. Por supuesto, lo que busca el gobierno es que si no llegan muchos ciudadanos europeos o inmigrantes en general, pues las compañías que ya están aquí en este país tendrán que pagar más, ofrecer mejores ofertas salariales a los ciudadanos británicos, y esto pues va a disminuir, creen ellos, el desempleo y la inmigración. Amanecerá y veremos. Despedimos Londres, regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Abrazo, Juan Carlos, en Londres. Gracias por ese reporte. En España, la ONG Save the Children ha lanzado la campaña Rompo el Silencio. El objetivo primordial es sensibilizar a la población española sobre el abuso sexual de menores de edad. En esta campaña están participando varias personas, varios adultos que en su niñez fueron víctimas de abusos por parte de personas dentro de su entorno familiar, su entorno social o incluso en las instituciones educativas. El tema lo tiene desde Madrid Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen viernes. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la mañana. La ONG Save the Children lanzó la campaña Rompo el Silencio con el objetivo de sensibilizar a la población española sobre el dolor que han vivido y siguen viviendo muchos niños y niñas víctimas de abuso sexual. Además, para solicitar mayor protección para las víctimas. La organización denuncia que su sufrimiento sigue permaneciendo oculto en numerosas ocasiones debido a la soledad en la que se ven sumidas estas personas, así como por el encubrimiento de personas e instituciones que no detectaron o no denunciaron los abusos. La campaña quiere además hacer un llamamiento a toda la población para que sume su apoyo, solidarizándose con las víctimas y reclamando al gobierno que apruebe dentro del proyecto de ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia medidas específicas de lucha contra el abuso sexual a menores. Todos son estimaciones bien fundadas, pero estimaciones, ¿no? Sabemos que entre el 10 y el 20% de los niños está sufriendo este tipo de abusos. Eso es algo que avalan informes y que solamente se está denunciando el 15% de todas esas agresiones. Eso ya es gravísimo. Sabemos que duran como una media de 4 años. Tardamos 4 años en atenderles, en detectarlo. Y eso también es un problema porque no se ve esa reparación inmediata. Y en España, por ejemplo, las últimas cifras dicen que 1 de cada 2 víctimas de este tipo de agresiones es un menor de edad. Amigos televidentes de la mañana, la campaña utiliza testimonios de personas adultas que fueron abusadas en su niñez y que han decidido romper el silencio. Pues eso pasó cuando yo tenía 7 años, que es lo que yo recuerdo. Entonces esa persona me dijo de ir a una habitación y a partir de ahí todo se hizo negro. Y empecé a estar viva, pero estaba muerta. Mi corazón y todo mi cuerpo estaba muerto. Abro los ojos y me enchufa con una linterna a los ojos, miro, le veo el borde de las gafas, le veo el color del pelo, tiro para arriba del pantalón, tiro para arriba del calzoncillo, él tira para abajo y ya en ese momento yo creo que desconecté. Al final del dormitorio había una ventana que era la contrapuesta a la entrada de los curas. Y allí nos quedábamos a fumar, 10, 12 chavales, a veces 13, estaban allí por lo mismo que estaba yo. Para aguantar despierto y para poderte defender, o por lo menos para hacer ruido cuando pasaba, aunque supieran que estabas despierto y que estabas atento. La campaña Rompe el Silencio, impulsada por Save the Children, está activa a través de distintas plataformas y redes sociales. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto.